En las profundidades de la región más remota y olvidada del mundo, se alzaba el bosque de las sombras eternas, un lugar que ni los más valientes exploradores se atrevían a mencionar en voz alta. Se decía que el bosque estaba maldito, que sus árboles retorcidos y sus senderos oscuros escondían secretos que nadie debía descubrir. Aquel que entraba en él, nunca regresaba, o, si lo hacía, ya no era el mismo. La leyenda comenzó siglos atrás, cuando un pequeño pueblo cercano al bosque fue testigo de una serie de desapariciones inexplicables. Los ancianos hablaban de una presencia antigua que habitaba en el corazón del bosque, una entidad que se alimentaba de la desesperación y el miedo de quienes osaban adentrarse en su territorio. Los pocos que lograban escapar contaban historias de susurros entre los árboles, sombras que se movían sin dueño y una sensación de ser observado constantemente. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes decidió desafiar la maldición. Eran 5 amigos: Ana, la líder; Carlos, el escéptico; Lucía, la curiosa; Miguel, el bromista; y Sofía, la más cautelosa. Equipados con linternas, cámaras y un mapa rudimentario, se adentraron en el bosque con la intención de desmentir las historias y grabar un documental que los hiciera famosos. Al principio, todo parecía normal. Los árboles eran altos y oscuros, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, y un silencio inquietante los rodeó. Las ramas de los árboles parecían estirarse hacia ellos, como si intentaran atraparlos. Las linternas parpadeaban, y las sombras bailaban en los bordes de su visión. «Esto es ridículo», dijo Carlos, tratando de ocultar su nerviosismo. «No hay nada aquí, solo son árboles y más árboles». «No lo sé», susurró Lucía, mirando a su alrededor. «Siento que algo nos está observando». «Dejen de asustarse», intervino Miguel, con una sonrisa forzada. «Es solo nuestra imaginación». Pero Sofía no estaba convencida. Ella había notado algo que los demás no: las marcas en los árboles. Eran símbolos extraños, tallados en la corteza, que parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. Cada vez que pasaban junto a uno, sentía una oleada de frío que la recorría de pies a cabeza. «Miren esto», dijo Ana, deteniéndose frente a un claro en el bosque. «Parece un círculo de piedras». El grupo se acercó con cautela. En el centro del claro había un círculo perfecto de piedras negras, cubiertas de musgo. En el medio, había un altar de piedra, con manchas oscuras que parecían sangre seca. El ambiente era opresivo, y el silencio era tan denso que podían escuchar el latido de sus propios corazones. «Esto no es normal», murmuró Sofía, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. De repente, las linternas se apagaron. El grupo quedó sumido en la oscuridad, y un grito desgarrador resonó en la distancia. Todos se agruparon, tratando de mantenerse cerca, pero algo los separó. Sofía sintió que alguien la agarraba del brazo y la arrastraba hacia la oscuridad. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Cuando las linternas volvieron a encenderse, Sofía había desaparecido. «Sofía», gritó Ana, desesperada. «¿Dónde estás?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando entre los árboles, como si el bosque se estuviera riendo de ellos. «Tenemos que irnos», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Este lugar no es seguro». «No podemos dejarla», protestó Carlos, pero su voz temblaba. Miguel, el bromista, estaba pálido y callado, algo que nunca le ocurría. Finalmente, el grupo decidió seguir adelante, con la esperanza de encontrar a Sofía. Pero cuanto más caminaban, más perdidos parecían estar. Los árboles se volvían más densos, y el suelo estaba cubierto de raíces que parecían moverse bajo sus pies. De repente, escucharon un susurro. Era apenas audible, pero estaba ahí, como si alguien estuviera hablando justo al lado de sus oídos. Las palabras eran incomprensibles, pero transmitían una sensación de desesperación y locura. «¿Escuchan eso?», preguntó Lucía, aterrorizada. «Sí», respondió Ana, apretando su linterna con fuerza. «No parecen humanas». El susurro se hizo más fuerte, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. Formas humanoides se materializaron entre los árboles, figuras oscuras con ojos brillantes que los observaban con hambre. El grupo corrió, pero no importaba hacia dónde fueran, las figuras siempre estaban allí, acercándose cada vez más. Finalmente, llegaron a un río. Las aguas eran negras y espesas, y en la otra orilla había una figura alta y delgada, con una capa oscura que ondeaba sin viento. Su rostro estaba oculto, pero podían sentir su mirada fija en ellos. «¿Quién eres?», preguntó Ana,
tratando de mantener la calma. La figura no respondió. En su lugar, extendió una mano huesuda, señalando hacia el río. En ese momento, el grupo se dio cuenta de que las aguas estaban llenas de rostros, personas que parecían estar atrapadas bajo la superficie, gritando en silencio. «Es Sofía», susurró Lucía, señalando hacia una de las caras. Era ella, sus ojos llenos de terror, su boca abierta en un grito mudo. El grupo intentó acercarse, pero las figuras oscuras los rodearon, impidiéndoles moverse. «No pueden escapar», dijo la figura en la orilla, con una voz que resonó en sus mentes. «Este bosque es mi reino, y ustedes son mis invitados, para siempre». Uno a uno, los miembros del grupo fueron arrastrados hacia el río, sus gritos ahogándose en las aguas negras. Ana fue la última en caer, luchando hasta el final, pero incluso ella no pudo resistirse a la fuerza que la atraía hacia las profundidades. El bosque recuperó su silencio, y las sombras se desvanecieron. Solo quedaron los árboles, los susurros y el río, que continuó fluyendo con sus aguas oscuras, llevándose consigo los secretos de aquellos que habían osado desafiar su maldición. Y así, el bosque de las sombras eternas continuó existiendo, esperando a su próxima víctima, porque en su corazón, la maldición nunca terminaría. El bosque de las sombras eternas permaneció en silencio durante años después de la desaparición del grupo de jóvenes. El pueblo cercano, ya de por sí supersticioso, evitaba incluso mencionar el lugar. Las historias se convirtieron en leyendas, y las leyendas en mitos. Pero el bosque no olvidaba, nunca olvidaba. Una década después, un hombre llamado Daniel llegó al pueblo. Era un escritor en busca de inspiración para su próxima novela, y las historias sobre el bosque maldito lo intrigaron de inmediato. A diferencia de los demás, Daniel no creía en maldiciones ni en espíritus. Para él, todo tenía una explicación lógica, y estaba decidido a encontrarla. «No deberías ir», le advirtió el dueño de la posada donde se hospedaba. «Nadie que entra en ese bosque regresa. Es un lugar maldito». «Las maldiciones no existen», respondió Daniel con una sonrisa confiada. «Solo son historias para asustar a los niños». Armado con una mochila llena de provisiones, una cámara y un diario para tomar notas, Daniel se adentró en el bosque al amanecer. El aire era fresco, y los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Al principio, todo parecía normal, incluso hermoso, pero a medida que avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más densos, y la luz del sol desapareció por completo. El silencio era absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Daniel notó las marcas en los árboles, los mismos símbolos que Sofía había visto años atrás. Los tocó con curiosidad, sintiendo un escalofrío al hacerlo. «Interesante», murmuró, tomando notas en su diario. «Parecen runas antiguas. Quizás sean restos de una civilización perdida». Siguió adelante, ignorando la sensación de incomodidad que crecía en su pecho. Pronto llegó al claro con el círculo de piedras. El altar estaba allí, igual que antes, pero ahora había algo más, un objeto brillante en el centro. Daniel se acercó con cautela, sosteniendo su cámara. Era un colgante, una pieza de metal oscuro con un símbolo grabado que coincidía con las marcas en los árboles. Lo tomó en sus manos, sintiendo un pulso extraño, como si el objeto estuviera vivo. De repente, el viento sopló con fuerza, y los susurros comenzaron. «¿Quién está ahí?», preguntó Daniel, mirando a su alrededor. No hubo respuesta, pero las sombras entre los árboles parecían moverse. Daniel intentó mantenerse calmado, recordándose a sí mismo que todo tenía una explicación. Sin embargo, cuando vio una figura oscura acercándose, su confianza comenzó a desvanecerse. «Hola», dijo, tratando de sonar amistoso. «¿Eres del pueblo?». La figura no respondió. En su lugar, se detuvo a unos metros de distancia, y Daniel pudo ver que no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar su cara. Retrocedió, sintiendo un miedo primitivo que no podía ignorar. «Esto no es real», murmuró, apretando el colgante en su mano. «Es solo mi imaginación». Pero las figuras seguían apareciendo, rodeándolo. Los susurros se hicieron más fuertes, y Daniel sintió que su mente comenzaba a nublarse. Las sombras lo tocaban, sus manos frías como el hielo, y él no podía moverse. El colgante en su mano comenzó a brillar, y una voz resonó en su mente. «Bienvenido, Daniel. Has sido elegido». «¿Elegido? ¿Para qué?», preguntó, sintiendo que su voz sonaba distante. «Para ser parte de nosotros», respondió la voz. «Para alimentar el bosque». Daniel intentó luchar, pero era inútil. Las sombras lo arrastraron hacia el río,
y aunque trató de gritar, su voz se ahogó en las aguas negras. El colgante cayó al suelo, brillando débilmente antes de apagarse. El bosque recuperó su silencio, pero algo había cambiado. Las marcas en los árboles brillaban con más intensidad, y las sombras parecían más densas. El bosque de las sombras eternas había aceptado a su nueva víctima, pero no estaba satisfecho, necesitaba más. Años después un grupo de documentalistas llegó al pueblo, atraídos por las historias del bosque maldito. Entre ellos estaba Elena, una joven periodista que había oído hablar de Daniel y su desaparición. A diferencia de él, ella creía en lo sobrenatural, y estaba decidida a descubrir la verdad. No deberían ir, les advirtió el dueño de la posada, como había hecho años atrás. Es un lugar maldito, lo sé, respondió Elena, con determinación. Pero alguien tiene que contar esta historia. El grupo se adentró en el bosque, equipado con cámaras de visión nocturna y grabadoras de audio. Elena llevaba consigo el diario de Daniel, que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Las páginas estaban llenas de notas sobre las marcas en los árboles y el círculo de piedras, pero también había algo más, un dibujo del colgante. Miren esto, dijo Elena, señalando el dibujo. Daniel lo encontró en el claro. Si lo encontramos, podríamos descubrir qué pasó con él. El grupo avanzó con cautela, sintiendo la misma opresión que Daniel había sentido años atrás. Las marcas en los árboles brillaban débilmente y los susurros comenzaron a escucharse, pero esta vez, eran diferentes, parecían palabras. Elena, susurró una voz. ¿Escucharon eso?, preguntó Elena, deteniéndose. Sí, respondió uno de los documentalistas, con voz temblorosa. Dijo tu nombre. El grupo continuó, llegando finalmente al claro. El círculo de piedras estaba allí, y en el centro, el colgante. Elena lo tomó con cuidado, sintiendo el mismo pulso extraño que Daniel había sentido. Es él, murmuró. Esto es lo que lo llevó a su perdición. De repente, las sombras se movieron, y las figuras sin rostro aparecieron. Los documentalistas gritaron, tratando de huir, pero las sombras los rodearon. Elena intentó mantenerse calmada, sosteniendo el colgante con fuerza. ¿Qué quieren?, preguntó, con voz firme. Queremos que cuentes nuestra historia, respondió la voz en su mente. Pero para hacerlo, debes ser parte de ella. Elena sintió que las sombras la tocaban, pero en lugar de miedo, sintió una extraña calma. El colgante brilló con intensidad, y las marcas en los árboles se iluminaron. Las figuras retrocedieron, como si estuvieran esperando algo. Eres diferente, dijo la voz. Tienes el valor de enfrentar la oscuridad. Sí, respondió Elena, con determinación. Y voy a contar su historia, pero no como una maldición, sino como una advertencia. Las sombras se desvanecieron, y el bosque recuperó su silencio. Elena y su grupo lograron salir, pero algo había cambiado en ella. El colgante seguía en su mano, y las marcas en los árboles brillaban débilmente, como si estuvieran esperando a la próxima víctima. Y así, el bosque de las sombras eternas continuó existiendo, esperando a aquellos que osaran desafiar sus secretos, porque en su corazón, la maldición nunca terminaría, y cada historia era solo un capítulo más en su eterno legado de terror. Elena y su equipo lograron escapar del bosque de las sombras eternas, pero la experiencia los dejó marcados. Aunque físicamente estaban ilesos, el peso de lo que habían vivido los perseguía. Elena, en particular, sentía una conexión inquietante con el colgante que había encontrado en el claro. Lo llevaba consigo en todo momento, como si fuera una parte de ella. De regreso al pueblo, el grupo comenzó a trabajar en su documental. Revisaron las grabaciones, las fotografías y las notas de Daniel, tratando de dar sentido a todo lo que habían visto. Pero había algo que no encajaba, las voces que habían escuchado, las sombras que se movían, y el colgante que parecía tener vida propia. Una noche, mientras revisaba el diario de Daniel, Elena encontró una página que antes no había notado. Estaba escrita con una letra temblorosa, como si Daniel la hubiera escrito en un estado de pánico. Decía, asterisco, el colgante es la clave. Es el vínculo entre el bosque y la entidad que lo controla. Si se destruye, la maldición podría terminar. Pero para hacerlo, hay que enfrentar a la entidad en su propio reino. No sé si tendré el valor de hacerlo, pero alguien debe intentarlo. Asterisco Elena sintió un escalofrío al leer esas palabras. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Si el colgante era la clave para liberar al bosque de su maldición, entonces tenía que regresar. Pero esta vez, no iría como una víctima, sino como una liberadora.
Armada con el colgante y una determinación inquebrantable, Elena se adentró una vez más en el bosque de las sombras eternas. Esta vez, iba sola, sabía que era un riesgo, pero no podía poner en peligro a nadie más. El bosque la recibió con su silencio habitual, pero esta vez, no sentía miedo, solo una profunda resolución. Siguió el camino que recordaba, llegando al claro con el círculo de piedras. El altar estaba allí, y las marcas en los árboles brillaban débilmente. Elena sostuvo el colgante en sus manos, sintiendo su pulso extraño. Ya basta, dijo en voz alta. Sé que estás aquí, muéstrate. El aire se volvió más frío, y las sombras comenzaron a moverse. La figura alta y delgada apareció en la orilla del río, su capa oscura ondeando sin viento. Esta vez, su rostro no estaba completamente oculto. Elena pudo ver unos ojos brillantes y llenos de odio, pero también de dolor. ¿Por qué has regresado?, preguntó la entidad, su voz resonando en la mente de Elena. No puedes destruirme. No estoy aquí para destruirte, respondió Elena, con calma. Estoy aquí para liberarte. La entidad se rió, un sonido frío y despiadado. Liberarme, repitió. No entiendes. Yo soy el bosque, y el bosque soy yo. Esta maldición es mi existencia. No, dijo Elena, sosteniendo el colgante. Esta maldición es tu prisión, y este colgante es la llave. La entidad se detuvo, como si las palabras de Elena la hubieran tocado de alguna manera. Por un momento, su rostro mostró una expresión de duda. ¿Qué sabes tú de mi dolor?, preguntó, con voz más suave. Sé que fuiste una vez como yo, respondió Elena. Alguien que amaba este bosque, pero que fue traicionado. Este colgante es un símbolo de tu sufrimiento, pero también de tu conexión con este lugar. Si lo destruyo, podrás descansar. La entidad no respondió, pero las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse. Elena sintió que el bosque estaba esperando, conteniendo la respiración. Con un último vistazo al colgante, lo colocó en el altar y tomó una piedra afilada. Es hora de terminar esto, dijo, y golpeó el colgante con todas sus fuerzas. El sonido que siguió fue como un grito desgarrador, pero también como un suspiro de alivio. El colgante se partió en dos, y una luz brillante emanó de él. Las marcas en los árboles se apagaron, y las sombras desaparecieron. La entidad se desvaneció, su rostro mostrando una expresión de paz por primera vez en siglos. El bosque cambió, los árboles parecieron enderezarse, y la luz del sol comenzó a filtrarse entre las copas. El aire se volvió más cálido, y el silencio se llenó con el canto de los pájaros. Elena sintió una ulide de alivio, sabiendo que la maldición había terminado. Elena regresó al pueblo, donde fue recibida como una heroína. El documental que su equipo produjo se convirtió en un éxito, pero no por las razones que ellos esperaban. No era una historia de terror, sino de redención. El bosque de las sombras eternas ya no era un lugar de miedo, sino un recordatorio de que incluso las maldiciones más oscuras pueden ser rotas. Con el tiempo, el bosque se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban paz y reflexión. Las marcas en los árboles desaparecieron, y el río fluyó con aguas claras. Elena visitaba el lugar con frecuencia, sintiendo una conexión profunda con él. Y así, la historia del bosque de las sombras eternas llegó a su fin, no como una maldición, sino como un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda hay esperanza de luz.